Permíteme explicarlo. Yo era un estudiante de último año de secundaria en ese momento, y definitivamente no era un chico popular. Mis amigos y yo éramos los raros de la escuela, los pocos que se atrevían a desafiar la norma. Fueron ellos quienes me hablaron sobre la Deep Web, un lugar en Internet donde estás completamente sin vigilancia, anónimo, capaz de hacer lo que quisieras. Por supuesto, me intrigaba. La mayoría de mis amigos solo la usaban para comprar drogas, pero yo pensaba en algo más grande. Quería saber qué pasaba en las partes más oscuras de la Deep Web, si mis amigos decían la verdad cuando hablaban de sitios de fetiches horribles y asesinos a sueldo que podías contratar para matar a quien quisieras. Por supuesto, no planeaba usar nada de eso. Era el misterio lo que me fascinaba. Entrar en esos sitios sería como asomarse a un mundo que solo unos pocos habían visto, como una experiencia completamente nueva. En ese momento estaba cansado de la monotonía de la vida. Me levantaba a la misma hora todos los días, iba a la escuela, asistía a las mismas clases, hablaba con las mismas personas, volvía a casa, jugaba videojuegos, hacía la tarea, me iba a dormir y luego repetía todo. Me preguntaba si otras personas también se cansaban de eso. De todos modos, me tomó un tiempo sumergirme en la Deep Web. Por más fascinado que estuviera, me habían advertido lo que podría pasarme. ¿Quién no tiene miedo de ser amenazado por hackers o acechado por algún tipo raro y enojado en línea? Esa clase de miedo me mantenía alejado de la Deep Web hasta que, un día, me armé de valor y decidí que era hora. Era el momento de adentrarme en las entrañas de Internet, hora de ver un mundo que solo había soñado. Durante la primera semana o algo así, fue aburrido. Solo había sitios de drogas y cosas donde la gente exponía secretos del gobierno o lo que fuera. Nada tan oscuro como esperaba. No me interesaba la política, ni siquiera consumía drogas, así que eso no me servía de nada. Realmente no me interesaba mucho en ese entonces, así que me sentí decepcionado. La única razón por la que seguí explorando fue mi mero deseo de experimentar el mundo que pensaba que existía en la Deep Web. Ese mundo era más oscuro que cualquier sitio de drogas. Ese mundo tenía asesinato, tortura y toda clase de mierda desagradable. Eventualmente obtuve lo que buscaba. El sitio no tenía nombre. Pensé que era un enlace roto por un momento, ya que solo me llevó a una pantalla negra. Justo antes de que pudiera cerrar la ventana, sin embargo, apareció una caja de chat en la pantalla. Alguien con el nombre de admin escribió en la caja de chat: «Felicidades, encontraste el peor lugar en la profundidad de la red». Me quedé mirando la pantalla más desconcertado que asustado. Me tomó un momento escribir de vuelta: «Cool». Eso fue todo lo que dije. ¿Qué más había que decir? «Hola, estoy aquí para ver su mejor pornografía de tortura». Un momento después, el admin respondió: «¿Quieres entrar?». Dudé. Todas esas historias de terror inundaron mi cabeza, pero era demasiado tarde para acobardarme ahora. Esto era lo que había venido a buscar. Incluso si solo cerraba la ventana ante la primera señal de peligro, tenía que ver lo que había allí. Tenía que saber. Sin permitirme detenerme, escribí con vacilación: «Sí». La caja de chat se cerró y fui llevado directamente a lo que parecía ser un video con otra caja de chat al lado. Había alrededor de 5 personas más allí, cada una esperando ansiosamente algo. El video estaba en blanco y negro y mostraba una pequeña habitación. Lo único que había dentro era una silla de madera. Después de unos 5 minutos de espera, la puerta de la habitación se abrió y un hombre fue empujado hacia adentro. Estaba con los ojos vendados y solo llevaba un par de calzoncillos negros. Lo siguió una mujer. Ella estaba vestida completamente de negro y su rostro estaba cubierto por una máscara. En un instante la sala de chat se volvió loca. Casi cierro la ventana para no presenciarlo, sabiendo de inmediato hacia dónde iba esto. Pero de nuevo, me dije a mí mismo que esto era lo que quería. Tal vez no la tortura, pero sí la ventana hacia lo peor del mundo. La mujer sacó un cuchillo de su bolsillo y le cortó la venda al hombre mientras lo empujaba hacia la silla. No luchó, y una vez que sus ojos fueron visibles pude ver por qué. Parecía estar drogado, resistir era imposible. Fruncí el ceño mirando hacia un lado. Esto era demasiado enfermizo. Sabía que estaba mal. Mi conciencia me decía que llamara a la policía o al menos cerrara la ventana, pero me obligué a mirar. Ella se volvió hacia la cámara, apuntando el cuchillo al cuello del hombre.
Una de las personas en el chat escribió: uno de los dedos. Córtale uno de los dedos. Cerré mis manos en puños inhalando bruscamente. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Iba a ver cómo mutilaban a este tipo mientras un pequeño grupo de personas miraba con alegría? Sentía ganas de vomitar, una sensación que solo empeoró cuando la mujer asintió, y luego se volvió hacia el hombre. Agarró su mano inerte y cuidadosamente le cortó uno de los dedos. La sangre brotó de la herida y el hombre gimió de dolor, pero no pudo luchar. Respirando con dificultad, deslicé mi cursor sobre la X, planeando salir de ahí rápidamente, pero no lo hice. La mujer parecía insatisfecha, como si pensara que las personas en el chat podían sugerir algo mejor. Otra persona pidió que cortara el brazo del hombre, y ella cumplió. Él sangraba profusamente ahora, claramente en un dolor profundo. Pero estas personas estaban enfermas. La animaban desde el chat, sugiriendo nuevas y dolorosas torturas para que ella las infligiera. Eventualmente dejé de respirar con dificultad. Dejé de sentirme enfermo. De hecho, comenzó a gustarme. Para el final, el hombre estaba en el suelo, cubierto de sangre. Vi esto durante unos 30 segundos. La gente en el chat empezaba a calmarse. Habían infligido suficiente dolor, ya se habían divertido. Curioso, pensé, cómo todo terminaba justo cuando empezaba a gustarme. Sonreí. Qué emocionante. Esto era mejor que cualquier juego al que pudiera jugar. Mucho mejor que cualquier otra clase a la que pudiera asistir. Mejor que sentarme con un grupo de malditos idiotas pretendiendo que me importaban por un segundo. Este era el mundo que quería ver. Esta era la oscuridad. Esta era la cara oculta. Esta era la realidad. Ya está, termínalo. Escribí en el chat por primera vez. Ella asintió por última vez, levantando al hombre antes de deslizar lentamente su cuchillo por su garganta, haciendo que brotara más sangre. Cuando terminó lo dejó caer, y él cayó al suelo como un cascarón sin vida. Las personas en el chat comenzaron a felicitar a la torturadora, hablando de cómo había sido otra buena sesión, y empezando a establecer la fecha para la próxima. En pantalla, la mujer salió de la habitación dejando el cadáver detrás. Por supuesto, rápidamente anoté la fecha de la próxima sesión. Esto iba a ser parte de mi vida ahora. Iba a ser parte de algo más grande. Iba a mandar sobre la muerte de estas personas. Qué subidón, así que sí, aún me encanta la Deep Web. Ahora estoy en la universidad, y ahora estoy aún más inmerso en la Deep Web. He visto cosas que a algunas personas les daría pavor saber que existen. Finalmente rompí la monotonía de la vida. ¿No es inspirador cómo un estudiante de secundaria desafía el aburrimiento inherente de su vida al descubrir su verdadera pasión? Amo la Deep Web. Esto sucedió hace unos años. No había tocado ninguna tecnología desde lo que pasó. Hasta ahora. He estado usando tecnología desde que era un niño. Cuando tenía 12 años, aprendí a escribir scripts y programas para hackear sistemas, y desde entonces quedé enganchado. En mi segundo año de universidad ya era bastante bueno hackeando, aunque algo arrogante. Durante la secundaria, gané mucho dinero hackeando. La gente venía a mí para recuperar sus cuentas de redes sociales hackeadas o para hackear el teléfono de sus novios y leer sus mensajes. Yo era conocido como el chico al que acudir si querías hackear algo. Incluso mi escuela acudía a mí ocasionalmente para pedir ayuda. Como dije, gané mucho dinero en esos días. A mitad de mi segundo año de universidad empecé a aburrirme de esto. El dinero era bueno, pero ya no había emoción. Uno de mis amigos me habló de algo genial llamado la Dark Web. Había oído hablar de la Dark Web antes, pero nunca me había parecido tan interesante. Mi amigo me contó cómo estaba llena de tiendas de drogas, traficantes de armas, hackers a sueldo y un montón de sitios de porno de todo tipo, hasta infantil. Como hacker y consumidor de marihuana, la Dark Web parecía perfecta para mí. Cuando llegué a casa ese día, encendí mi computadora e hice una búsqueda rápida en Google. Con mi vasto conocimiento de tecnología, no me llevó mucho tiempo configurarme con Tor y Tails instalados en mi computadora. Navegué por el Hidden Wiki, pero la mayoría de los sitios me parecieron aburridos o estaban muertos. Le mandé un mensaje a mi amigo preguntándole si tenía algún directorio de enlaces interesante. Me respondió: aquí tienes algunos de los que uso, y me envió 5 enlaces. Decidí hacer clic en el segundo para ver qué podía encontrar.
Navegué por el directorio durante unos minutos. Tenía razón acerca de lo interesante que era la Dark Web. No sabía por dónde empezar, así que hice clic en una sala de chat. El sitio web parecía viejo y primitivo, pero sorprendentemente había una persona en línea. Comencé a hablar con él. Parecía algo sospechoso, pero esto era mejor que simplemente desplazarme por un montón de sitios muertos. Dijo que había estado en la Dark Web durante un tiempo. Finalmente, al encontrar a alguien con vasto conocimiento de lo que había en la Deep Web, le pregunté si tenía algún enlace interesante. Me envió un enlace y luego abandonó inmediatamente el sitio. No tenía idea de lo que estaba oculto detrás de ese enlace. Ojalá no hubiera hecho clic, pero en ese momento mi propia curiosidad me dominó y lo hice sin pensarlo 2 veces. Después de que finalmente se cargó, me apareció una ventana emergente. Decía en texto rojo: si no sabes lo que viene, probablemente estés en el lugar equivocado. Había 2 botones: continuar y salir. Instintivamente hice clic en continuar. El mayor error de mi vida. Apareció una pantalla negra con un título en rojo sangre en la parte superior. The Freak Show. Un mensaje apareció. Hola, respondí. Interesante sitio tienes aquí. Gracias. ¿Estás aquí para el espectáculo? Contestó. Me quedé pensando. ¿Qué espectáculo? Por curiosidad respondí. Sí. Como eres un espectador nuevo, te costará 3 bitcoins. Las futuras visualizaciones son gratis. Con todo el dinero que había ganado hackeando tenía suficiente para alimentar mi curiosidad, así que fui y pagué los 3 bitcoins. Después de pagarle, me dieron un archivo zip en lugar de un enlace. Había desarrollado un antivirus personalizado que parecía funcionar muy bien, así que tomé el riesgo y lo descargué. Cuando descomprimí la carpeta había 2 archivos dentro, un instalador y un archivo llamado LM. Comencé abriendo el archivo de texto. Solo decía: no envíes el instalador a nadie o de lo contrario. Cerré el archivo de texto y abrí el instalador. Tardó unos 15 minutos en instalarse, lo cual era extraño para mi computadora. Después de instalarse, se abrió automáticamente. A través de la pantalla apareció el mensaje: hola, bienvenido a The Freak Show. Usamos un programa personalizado para nuestras transmisiones, en lugar de hacer streaming en Tor debido a la lentitud de las velocidades. También necesitamos la seguridad adicional. Después de unos 10 segundos la pantalla cambió. Ahora mostraba una cuenta regresiva con una sala de chat al lado. En este punto, empecé a sentir que lo que fuera que viniera a continuación no sería bueno. El temporizador mostraba que faltaban 30 minutos para que comenzara la transmisión. Configuré mi nombre de usuario como James Kent 157, no mi verdadero nombre, pero necesitaba un alias. Dije hola en el chat, pero me ignoraron. Esperé los 30 minutos y después de que el temporizador llegó a 0, comenzó una transmisión de video. En la pantalla había un tipo con una máscara, con 3 personas sentadas lado a lado frente a él. Comenzó a hablar con un cambiador de voz. Bienvenidos a The Freak Show. Estamos felices de ver a todos nuestros viejos espectadores y a algunos nuevos. Ahora elegiremos aleatoriamente a uno de ustedes para que nos diga a quién matar primero y cómo matarlo. En ese momento me di cuenta de que estaba en un sitio en el que en realidad no quería estar. Estaba en demasiado shock para cerrar la ventana. Observé mientras la transmisión mostraba una lista de nombres desplazándose hasta que aterrizó en alguien llamado Gore 725. Vi cómo escribía sus horribles demandas, que incluían apuñalar y desmembrar, y luego rematar con metal caliente. Observé mientras el enfermo hacía todo eso. Observé mientras la víctima gritaba de dolor. Después de que todo terminó, el tipo de la máscara dijo: ¿ahora quién sigue? Fue entonces cuando reaccioné y fui a cerrar la página. Cuando hice clic en la X, apareció un mensaje que decía: lo siento, no se puede salir a mitad de la transmisión. Estaba atrapado. El randomizador apareció nuevamente, y esta vez aterrizó en mi nombre de usuario. No pude responder. En su lugar escribí en el chat: son unos enfermos de mierda, ¿por qué hacen esto? Me respondieron todos en el chat llamándome idiota, imbécil, estúpido hijo de perra. Luego dije: voy a llamar a la policía. Ese fue un gran error. El dueño del sitio dijo: llama a la policía y estarás en la próxima transmisión, Logan. Eso hizo que mi corazón se congelara. Sabía mi nombre real. Luego pegó los nombres de mis padres, mi dirección, escuela, edad y mi IP en el chat.
Inmediatamente desconecté mi computadora y la pantalla se apagó. Luego corrí a la habitación de mis padres y les conté lo que había pasado. Llamaron a la policía y nos proporcionaron protección. Después de unos meses de investigación, encontraron al dueño del sitio. Era un hombre de 32 años que vivía de una combinación de asistencia social y el dinero que ganaba con su red de tortura. Pasaron muchos años antes de que volviera a usar tecnología. La dark web es un abismo de cosas terribles, y si eres inteligente te mantendrás bien lejos de ella. La historia sobre la Deep Web que estoy a punto de contar es absolutamente cierta, y hacer esto fue probablemente el peor error de mi vida. Toma mi consejo cuando digo que nunca entres en la Deep Web o en la Dark Web, ya que ambos lugares no solo son aterradores, sino también enfermos y crueles. Comenzaré mi historia con un poco de información de fondo. Durante mi primer semestre en la universidad, recientemente había terminado con mi primera novia de verdad. Tuvimos una relación sana desde la secundaria. Hacíamos todo juntos y solo tuvimos una pequeña discusión en los 6 años que estuvimos juntos. La razón de nuestra ruptura fue porque ella se mudaba a otro estado con su familia, aunque todavía olvido la razón hasta el día de hoy. No hace falta decir que durante los meses siguientes estaba profundamente deprimido. Todos los días asistía a mis clases, volvía a casa, hacía la tarea y me iba a mi cuarto, sollozando. Durante unas semanas esto se volvió un ciclo, y no podía evitarlo, ya que nunca volvería a verla o al menos no en mucho tiempo. Unos meses después, mi depresión empezó a desaparecer poco a poco, y comencé a hablar con más personas e interactuar con más amigos. Un día llegué a casa extremadamente deprimido, ya que mis amigos mencionaron a mi ex, y simplemente me volqué a internet por un tiempo para tratar de sacarla de mi mente. Estaba navegando por Reddit, buscando algo interesante. Normalmente me gustan las cosas divertidas como la comedia, pero no encontré nada así en Reddit. Sin embargo, vi una publicación sobre algo llamado la Deep Web. Esa publicación inmediatamente captó mi atención y le hice clic. No voy a entrar en muchos detalles gráficos sobre lo que decía la publicación, pero digamos que mencionaba cosas sobre la Deep Web que seguramente eran falsas, o al menos eso pensé. Por dar algunos ejemplos, aparentemente había sitios de drogas, asesinos que podías contratar para matar a la gente, sitios de fetiches extraños e incluso documentos y archivos que el gobierno no quiere que el público vea o conozca. Esto me pareció interesante. No los sitios de fetiches ni nada por el estilo, pero quería ver por mí mismo de qué se trataba realmente la Deep Web. Decía que descargara un navegador llamado Tor. Recomendaban otros navegadores, pero aparentemente Tor era el mejor para entrar en la Deep Web. Sabía cómo instalar Tor y configurar todo, ya que soy bueno con esas cosas. Después de unos pocos clics, ya estaba oficialmente en la llamada Deep Web. Encontré algo llamado Hidden Wiki. Había algo llamado pics de editores, voluntarios, y algo llamado puntos de introducción. Así que sí, nada muy oscuro. Desplacé hacia abajo y descubrí categorías como drogas, contenido para adultos, pornografía y Bitcoin. Ahora pensé que realmente estaba avanzando con esto. Hice clic en drogas, y para mi sorpresa, había sitios de drogas, al menos 100 de ellos. Por supuesto no iba a comprar nada, ya que no soy el tipo de persona que se involucra en actividades ilegales. Después de buscar más, encontré foros donde discutían sobre dónde encontrar tortura y pornografía ilegal. Estaba sorprendido y comencé a pensar que tal vez esa publicación no mentía después de todo. Realmente pasaba este tipo de cosas en las partes más oscuras de Internet. Sin embargo, la curiosidad pudo más que yo, y estúpidamente decidí seguir buscando. Eventualmente encontré una lista de enlaces que llevaban a algo. No eran los sitios web habituales a los que estamos acostumbrados, como www o .com o .net. Estos enlaces estaban formados por un montón de números y letras al azar, y todos terminaban en .onion. Hice clic en uno y me llevó a una página en blanco. Al principio pensé que era un enlace roto, ya que la página tardó un buen minuto en abrirse. Sin embargo, tan pronto como se abrió, mostró otro enlace en color rojo con una cara sonriente y aterradora al lado. Inmediatamente, las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza, y quise salir de ahí en ese momento. Pero como dije, la curiosidad me venció una vez más y le hice clic al enlace.
Podrías pensar que tal vez era solo un virus o un hackeo, pero no. Lo que vi a continuación casi me hizo vomitar. No voy a nombrar el sitio, pero estaba dedicado a cientos de fotos e incluso videos de personas siendo torturadas, violadas, colgadas e incluso azotadas, algunas de ellas ni siquiera siendo adultas. ¿Y sabes exactamente a qué me refiero con eso? Déjame decir que he visto algunas cosas horribles en mi vida, desde gente siendo atropellada hasta decapitaciones, pero esto estaba más allá de todo eso. Quiero mencionar que no me importa ver algunas cosas oscuras de vez en cuando, pero tengo mis límites. Esto estaba más allá de lo oscuro y perturbador. Sé que suena difícil de creer que este tipo de cosas realmente sucedan, pero lamentablemente hay personas en este mundo que están enfermas de la cabeza y obtienen placer haciendo estas cosas. Inmediatamente cerré el sitio web, borré el navegador Tor y no volví a usar mi computadora por un tiempo. He investigado más sobre la Dark Web, y mucha gente dice que la tortura y cosas así no suceden realmente, pero estoy bastante seguro de que sé más que ellos. Para aquellos de ustedes que tienen curiosidad por entrar en la Dark Web, por favor tomen mi consejo y no lo hagan, especialmente si no saben lo que están haciendo. Yo era joven, ingenuo y estúpido por cometer ese error. No entren en la Dark Web. Esta es la historia sobre mi experiencia, no en la Deep Web ni en la Dark Web, sino en lo que se cree que es la Marianas Web. Para aquellos de ustedes que no saben qué es la Marianas Web, es básicamente el lugar más oscuro al que podrías llegar en Internet. Muchas personas afirman que la Marianas Web es un mito y que las Red Rooms, habitaciones rojas, y la tortura no existen. Pero déjenme decirles que están completamente equivocados. Lo sé porque solía ser un hacker en la Deep Web. De hecho, era tan avanzado que podía acceder a archivos y otras cosas a las que no muchas personas podían llegar. Podía hackear semáforos, cuentas bancarias, archivos del gobierno y mucho más. Sabía que estaba mal, pero en ese entonces pensaba que era muy listo y que podía salirme con la mía prácticamente en cualquier cosa, siempre que fuera cuidadoso. Y lo hice por un tiempo. Era el verano de 2018, y una noche decidí que era hora de ver una parte de Internet que muy pocas personas habían visto antes. Reuní toda la información y los pasos para llegar a la Marianas Web, lo cual obviamente no explicaré, pero digamos que tenía mucho que ver con codificación y encriptación de archivos para desbloquear ciertos lugares. Mucha gente piensa que es fácil acceder a la Dark Web con solo un navegador Tor, pero es mucho más difícil de lo que piensas. Tarde o temprano, estaba bastante seguro de haber llegado a la llamada Marianas Web. Lo primero que apareció, por supuesto, fueron algunos sitios de drogas, sitios que vendían tarjetas de crédito robadas y algunos sitios de fetiches bastante retorcidos. Afortunadamente no tenía interés en esas cosas, así que no me molesté en prestarles atención. Sin embargo, luego apareció un mensaje en la parte superior derecha de mi pantalla. Decía las palabras: «Hola, nuevo usuario, ¿tienes una invitación?». Estaba confundido y decidí averiguar más información, así que, estúpidamente, hice clic en el mensaje. Había una pantalla en blanco con solo un enlace. Pude darme cuenta por el enlace que se trataba de algún tipo de video. Ahora no tenía miedo de que me hackearan, ya que mi computadora estaba muy bien protegida, y cualquiera que intentara hackearme no tendría éxito en absoluto. Pensé que era el tipo rudo y procedí a hacer clic en el enlace. Tardó un poco en cargarse, pero finalmente apareció estática en mi pantalla junto con un ruido de frecuencia que venía de mi computadora. Sin embargo, luego apareció una pantalla de video. La calidad era muy granulada, pero pude distinguir que se trataba de la sala de estar de algún tipo. Se confirmó que era un video cuando la puerta de la habitación se abrió y un hombre con una máscara espeluznante salió y se sentó en una de las sillas. Empezó a presentarse como Richard y habló de cómo era conocido por asesinar personas. Luego comenzó a hablar sobre cómo planeaba a quién iba a asesinar después y cómo siempre lograba escapar impune. Como dije, ya tenía mucha experiencia con la Dark Web, y es normal encontrar cosas como esta. Richard se levantó y fue a otra habitación, sacando lo que parecía ser una carpeta de algún tipo. La abrió y mostró fotos de todas las personas que supuestamente había matado. Sin embargo, no eran solo fotos de las personas en sí, sino fotos de personas asesinadas, apuñaladas y golpeadas.
Había una foto que mostró donde una mujer estaba siendo atropellada por lo que parecía ser un camión. Mencionó cómo se le ocurrían formas creativas de atormentar a estas personas sin tener que matarlas de inmediato. Quería que sus muertes fueran largas, sufridas y dolorosas. Había una sección de comentarios, y decidí probar algo que nunca había hecho antes. Escribí: «Eres una persona enferma». Hacer eso fue posiblemente el mayor error de mi vida, porque no pasaron ni 3 segundos antes de que mi pantalla se oscureciera y apareciera una pequeña caja de chat. Un mensaje apareció dentro de la caja diciendo que había sido estúpido por hacer eso. Pensé que tal vez era algún tipo de bot tratando de asustarme, pero algo dentro de mí me dijo que esto no era un bot y que estaba hablando con una persona real. Escribí de vuelta: «¿Quién es este?». «Quien quiera que fuera», respondió diciendo que era Richard. Le dije que iba a denunciarlo a la policía y mostrarles el video. Hubo una breve pausa antes de que escribiera de vuelta diciendo: «Oh, ¿en serio? Bueno, supongo que tendré que matarte, Jonathan». En mi mente, por supuesto, pensé que estaba bromeando, pero me equivoqué totalmente cuando escribió mi dirección completa. Sin embargo, la dirección fue solo la punta del iceberg. Comenzó a hablar de cómo conocía a todas las personas que yo conocía: mis padres, mis familiares, mis amigos e incluso mis maestros. Estaba en shock, preguntándome cómo demonios sabía cada persona que yo conocía. Luego escribió: «Nos vemos pronto». Después de eso, mi computadora se apagó por completo y no volvió a encenderse, sin importar cuántas veces lo intenté. No le conté a mis padres, ya que me metería en muchos problemas, así que decidí quedarme callado y dejar que todo muriera. A medida que pasaba el tiempo, pensé que todo estaba muy atrás en el pasado. Sin embargo, no fue hasta unas semanas después que llegué a casa un día y mi mamá me preguntó sobre algo. Me dijo que, mientras estaba en la escuela, un hombre de aspecto sospechoso vino a la casa preguntando por mí. Mi mamá, por supuesto, no era tonta y le dijo que se había equivocado de casa. Ella me contó que el hombre trató de convencerla de que necesitaba entrar, pero después de que mi mamá siguió negándose, finalmente se rindió. Hasta el día de hoy estoy convencido de que quien estaba en mi puerta ese día era Richard. Esto solo demuestra cómo un pequeño error puede casi arruinar toda tu vida. Aún me pregunto qué habría pasado si mi mamá no hubiera estado en casa. Todos probablemente escuchamos la frase «no como carne» más de 20 veces a la semana. La escuchamos al entrar a un restaurante. La escuchamos al pedir comida. Y también la escuchamos en nuestras conversaciones diarias. Y aunque pensé que nunca diría esas palabras, un incidente que ocurrió hace unos años me hizo jurar que nunca volvería a comer carne. Esta espantosa historia detalla mi horrífica experiencia y explica por qué no como carne. Acababa de volver a casa de la universidad. Era el receso de verano, y volver a casa siempre era genial porque podía ver a mis amigos de la infancia. Daniel era como mi mejor amigo, ya que nos conocíamos desde la infancia. Él era un poco tímido y reservado, mientras que yo era extrovertido y social. Pero a pesar de nuestras diferentes personalidades, éramos como hermanos. Cada verano había una reunión organizada donde todos nuestros amigos de la infancia nos encontrábamos y nos poníamos al día. A Daniel no le gustaba ir a esas cosas, pero yo siempre lo obligaba. Cuando llegamos, nos mezclamos, comimos y nos pusimos al día con la mayoría de nuestros otros amigos de la infancia. Hacia el final del programa un hombre se nos acercó y lo reconocí. Era Francisco Johansen. Él era un excéntrico amante de la comida obsesionado con encontrar nuevos sabores. También era un youtuber enormemente popular. Su canal presentaba varios temas relacionados con la comida como ASMR, mukbangs y nuevas cocinas. Básicamente todo lo que tuviera que ver con la comida. Aunque era uno de nuestros amigos de la infancia, no éramos realmente cercanos a él, ya que Francisco era un poco raro de niño. «Jeff y Daniel, qué bueno verlos», dijo Francisco mientras nos abrazaba. «Huelen tan bien». Ahora este era un comentario raro, ya que Daniel y yo no estábamos usando colonia, pero lo ignoré porque pensé que era solo una de sus cortesías. Así que dije: «Es bueno verte, Francisco». Luego preguntó: «¿Disfrutaron la comida?». Daniel respondió: «Estaba genial. Me alegra mucho que la hayan disfrutado, ya que yo hice todo», dijo. «Bueno, hiciste un buen trabajo, también me pareció encantadora», respondí. Él sonrió y dijo:
Ahora voy a filmar un nuevo video de mukbang para mi canal de YouTube y me encantaría que ustedes dos participaran. Ahora bien, yo no era realmente un entusiasta de la comida y Daniel tampoco, pero no quería ser grosero, así que acepté con gusto y le dije que estaríamos en su video de YouTube. Francisco luego dijo: «Genial, les enviaré mi dirección y los veré el miércoles, antes de irse». Daniel no estaba muy contento con esto. «No deberías haber hecho eso, Jeffrey. Sabes que no me gusta ir a cosas así». «No te preocupes», respondí. «Estoy seguro de que será una experiencia divertida». Poco sabía yo que sería una experiencia que nunca olvidaría. Finalmente llegó el miércoles y estábamos conduciendo hacia la casa de Francisco. Daniel estaba realmente ansioso y me dijo: «No sé sobre esto, Jeffrey. Tengo un sentimiento realmente raro sobre esto. Ambos sabemos lo raro que es Francisco». Supuse que solo era la naturaleza introvertida de Daniel actuando, así que lo calmé diciendo: «Vamos, amigo». Sabía que era un poco raro cuando éramos niños, pero ahora es un hombre. Daniel respondió: «Lo sé, pero sigue siendo raro. ¿No notaste cómo nos miraba en la reunión? Tenía esa sonrisa espeluznante. Además dijo que olíamos bien, y ambos sabemos que no estábamos usando colonia. Algo parece raro». Pensé que todo esto probablemente estaba solo en la cabeza de Daniel, así que dije: «Realmente no noté nada de eso, pero probablemente todo está en tu cabeza, hombre, estaremos bien». Finalmente llegamos a la casa de Francisco, y lo primero que noté fue lo enorme que era. Sabía que ser youtuber pagaba bien, pero no me daba cuenta de que pagaba tan bien. Tocamos la puerta y Fran rápidamente se apresuró a abrirla. Se veía extasiado, y la mirada que nos dio era más de anhelo que de felicidad. Finalmente habló. «Pasen, pasen», dijo. Entramos y nos quedamos en el pasillo. «Huelen divinos», dijo. Esta vez yo estaba usando colonia, lo que lo hizo menos raro, pero había algo inquietante en la forma en que lo dijo. «Gracias», respondí. Daniel claramente no estaba cómodo al escuchar a Fran decir eso de nuevo, pero sonrió y asintió. «Esperen aquí mientras preparo las cámaras», dijo Fran antes de irse. Nos sentamos en los asientos del pasillo, y cuanto más me sentaba allí, más comenzaba a sentirme tan ansioso como Daniel. Me recordaba a mí mismo a intervalos que soy un adulto, y que necesitaba dejar de ser inmaduro. El silencio en la mansión era inquietante y aterrador. «¿Qué demonios es eso?», dijo Daniel, rompiendo el silencio. Me giré para verlo mirando un cuadro en la pared. El cuadro parecía consistir en varias figuras humanas comiendo a una niña pequeña. «¿La están comiendo?», dijo Daniel visiblemente perturbado. Sabía a simple vista que eso era exactamente lo que estaba pasando, pero decidí no asustar a Daniel, así que dije: «Parece que sí, pero no estoy seguro, es una pintura muy extraña». Fue entonces cuando escuchamos la voz de Francisco desde el final del pasillo. «¿No es hermosa?», dijo. «La encontré en una galería de arte. El pintor dijo que se inspiró en una antigua tribu que siempre se sentía incompleta, así que para encontrar la plenitud, tomaban de otros». Daniel respondió con: «¿Qué significa eso?». Francisco sonrió y dijo: «Solo las personas con verdadera comprensión del arte pueden entenderlo». «Bueno, yo creo que es una pintura de mierda, y deberías pedir que te devuelvan el dinero», dijo Daniel. Podía ver que Daniel estaba molesto, así que decidí intervenir. Pero antes de que pudiera decir algo, Francisco continuó: «Bueno, me costó $20,000, y no me arrepiento de haber gastado esa cantidad porque valió la pena. Puede que no veas la belleza ahora, querido Daniel, pero con el tiempo lo harás». Daniel estaba a punto de decir algo, pero Francisco rápidamente lo interrumpió. «Las cámaras están listas, y me gustaría que comenzáramos a grabar el video». Daniel no estaba contento, pero dijo: «Bien, hagámoslo». Mientras caminábamos hacia la cocina, podía decir que Daniel estaba enojado conmigo, ya que fui yo quien lo arrastró a esto, y se notaba. Yo también estaba extremadamente ansioso, pero Fran parecía completamente ajeno a todo esto, ya que aún tenía una gran sonrisa en su rostro. Sabía que Fran siempre había sido un tipo raro, pero esto estaba siendo demasiado, y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, nos mostró lo que íbamos a comer. A primera vista sabías que era carne, pero la pregunta era ¿qué tipo? No parecía cerdo, ni res, ni pollo, y tampoco olía a ninguno de ellos. Miré a Daniel y supe que estaba pensando exactamente lo mismo,
Pero antes de que Daniel dijera algo, le pregunté a Francisco, ¿qué tipo de carne es esta? Porque no parece nada que haya probado. ¿Es cordero? Nos miró y dijo, bueno, si les dijera, arruinaría el objetivo del video mukbang. No tienen que saber qué es, solo sepan que es deliciosa. Luego nos dijo que nos sentáramos porque estaba a punto de comenzar el video, pero mi mente ya estaba volando a muchos lugares. Ni siquiera estaba prestando atención a lo que Francisco decía en la introducción, mientras comenzaba a preguntarme si Daniel tenía razón desde el principio. He sido demasiado amable. Estaba a punto de decir algo cuando Fran finalmente dijo a la cámara, ahora, mis amigos de la infancia y yo vamos a probar esta carne misteriosa. Nos entregó una porción y, a pesar de mi falta de entusiasmo por comer lo que fuera, decidí hacerlo de una vez y salir de allí. Mientras Fran empezaba a comer, Daniel y yo pusimos la carne misteriosa en nuestras bocas, y tan pronto como tocó mi lengua, fue como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. No hay palabras para describir lo deliciosa que sabía esa carne misteriosa. Instintivamente fui por otra y Daniel también. Fran comenzó a reír mientras decía a la cámara, parece que les gusta. Comí hasta hartarme ese día, y de repente toda la ansiedad, el miedo y la rareza se desvanecieron. Después de que el video terminó pasamos una gran tarde juntos. Resultó que había más en Fran que solo comida. También le gustaban los videojuegos, la música y las películas, y hablamos y nos conectamos por el resto de la tarde. Justo cuando había soltado un suspiro de alivio, ya que me había vuelto a sentir cómodo, y Daniel también, pensé para mí, me alegro de haber venido. Mientras estábamos sentados hablando, Daniel finalmente dijo, pero en serio, esa carne misteriosa estaba deliciosa. ¿Qué era en realidad? Fran dijo que la carne era importada, pero estaba seguro de que era solo una combinación de carnes variadas, ya que había sentido un toque de pollo. Mientras seguía hablando sentí la necesidad de ir al baño, así que le pregunté a Fran dónde estaba, y me dijo que estaba al final del pasillo, a la izquierda. Después de usar el baño comencé a regresar a la sala de estar, pero sentí mucha sed ya que había comido mucha carne, así que fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué un poco de agua para beber. Mientras bebía agua comencé a notar algo con el rabillo del ojo. ¿Era eso un...? Grité antes de poder terminar el pensamiento. Justo allí en el refrigerador de Fran estaba lo que parecía ser la mano de un niño humano, y cuanto más miraba, peor se ponía. Detrás de los comestibles había más partes humanas, pies, brazos, dedos, y justo en ese momento mi cerebro lo comprendió todo. Vomité de inmediato y comencé a gritar nuevamente. Fue entonces cuando escuché a Daniel llamarme, «Jeffrey, ¿estás bien?» No escuché cómo terminó la oración. Lo único que escuché fue un sonido sordo, como si algo hubiera caído, seguido de silencio. No pasó mucho tiempo antes de que Fran estuviera parado en la cocina sosteniendo una tubería de metal. El extremo de la tubería tenía algo rojo que pensé que era sangre. Estuvo parado mirándome en silencio, con una sonrisa en el rostro, durante unos 2 minutos, antes de decir, «Veo que encontraste tu plato favorito». Quería decir algo, pero terminé vomitando de nuevo. Y antes de que pudiera levantar la cabeza, sentí el golpe duro de la tubería de metal y perdí el conocimiento. Comencé a abrir los ojos lentamente, y lo primero que vi fueron luces brillantes parpadeantes. Me tomó un tiempo antes de que mi visión se enfocara, y finalmente pudiera ver mi entorno. Estaba en lo que parecía ser un sótano. También estaba atado a lo que parecía ser una roca de concreto dura. La roca tenía manchas de líquido rojo por todas partes, y me recordaba a una mesa de carnicero. A mi derecha vi a Daniel. Estaba inconsciente y también estaba atado a algo similar. Podía escuchar la voz de Fran diciendo, «¿Qué tal, mis excéntricos amantes de la comida? Ahora que ya han visto el video preliminar, aquí es donde comienza la verdadera diversión, y hago esto solo para ustedes, mis fanáticos premium». Finalmente pude verlo. Estaba parado frente a una cámara. Llevaba un delantal y había luces dispuestas alrededor de nosotros. Me sentía un poco mareado por el golpe en la cabeza, pero solté lo primero que se me ocurrió. «Fran, eres un maldito enfermo». Entonces lentamente se giró para mirarme y tenía esa sonrisa enfermiza en su rostro. «Miren, amigos, nuestra comida ha despertado», dijo mientras miraba a la cámara. «¿Qué quieres de nosotros?», grité. Lentamente me miró y dijo, «¿Qué queremos?».
Queremos lo que ustedes no han sabido apreciar todos estos años, la comida divina que han sido todo este tiempo. Caminó hacia mí y hundió su nariz en mi pecho. Hueles tan bien, tan delicioso. Tu sudor está haciendo un excelente trabajo sazonándote. Mientras decía esas palabras, la realización me golpeó. ¿Así que eso es lo que querías decir con eso?, pregunté. No respondió, solo caminó hacia la cámara y dijo, «Basta de charlar con la comida». Caminó hacia una estantería y sacó lo que parecía ser un kit de herramientas, empezando a sacar todo tipo de cuchillos afilados de carnicero. Luego miró a la cámara y habló como si estuviera en un programa de cocina hablando con una audiencia. Ahora, cuando la carne está tan fresca como esta, hay algunas partes que solo son deliciosas cuando se comen crudas. Luego caminó hacia Daniel con un cuchillo en la mano. Levantó la cabeza de Daniel y sostuvo su oreja. Con un corte limpio le quitó la oreja a Daniel. Mi estómago se revolvió y sentí ganas de vomitar de nuevo. Supongo que el dolor despertó a Daniel, porque inmediatamente comenzó a gritar. Y Fran, sin dudarlo, se metió la oreja ensangrentada de Daniel en la boca como si fuera una galleta. Lo miré con asco mientras empezaba a gritar. «Ese es mi amigo». Me miró y dijo, «Mírame así. Ambos sabemos que te encantó el sabor. ¿Viste tus ojos mientras devorabas esa carne? Habías probado algo divino, y después de eso no hay vuelta atrás. ¿No lo ves, Jeffrey? Todos somos cocinas ambulantes. Niños, adolescentes, adultos. Cada uno de nosotros tiene su propio sabor diferente, y tengo que probarlos todos». Daniel estaba gritando y comenzó a llorar. Miré a Fran mientras seguía despotricando todas sus tonterías, pero lo único que pasaba por mi mente era, tengo que salir de aquí y tengo que sacar a Daniel conmigo, porque una parte de mí sabía que todo esto era mi culpa. Si tan solo hubiera escuchado a Daniel, él no estaría en este lío. Comencé a tirar profusamente de mis ataduras. Mis muñecas y tobillos dolían, pero no me importaba. Mientras hacía esto, lo observé caminar hacia los pies de Daniel, y mientras miraba a la cámara dijo, «Otra parte maravillosa para comer cruda son los dedos de los pies. El sabor es increíble». Y sin dudarlo lo vi morder 2 dedos de los pies de mi amigo. Parecía un animal con sangre por toda la cara mientras decía a la cámara, «Ahora, cuando se comen los dedos crudos, debes succionar y mordisquear, no morder del todo para evitar morder el hueso». Daniel estaba gritando incontrolablemente ahora, y solo podía imaginar el dolor que estaba sintiendo. Seguí tirando de mis ataduras hasta que mis manos y pies parecían estar a punto de reventar. Lo que Fran hizo después es algo que aún veo cada vez que cierro los ojos. Caminó hacia Daniel y dijo, «Ahora no quieres que tu comida se esté moviendo cuando cortes las mejores partes, así que es mejor dejar que se desangren. Un corte limpio y delgado en el cuello debería ser suficiente, no demasiado profundo». Hizo una pausa y continuó, «Tenemos cosas buenas allí». Me miró y con eso cuidadosamente cortó el cuello de Daniel. La sangre salió a borbotones del cuello de Daniel y bajó por su pecho. «Oh, está tan desordenado», dijo Fran limpiando el cuchillo en su delantal y alejándose. Mientras veía a Daniel desangrarse y dejar de moverse lentamente, comencé a gritar, «Daniel, resiste, amigo, voy a sacarte de aquí». Frank estaba completamente impasible por todo lo que estaba sucediendo. Siguió hablando con la cámara. «Ahora tenemos que conseguir el aceite de conservación, ya que necesitamos mantener la carne en condiciones óptimas. Ya vuelvo». Subió las escaleras y con eso se fue. Mientras veía a Daniel desangrarse y dejar de moverse poco a poco, comencé a llorar. «No te preocupes, amigo, voy a sacarte de aquí. Voy a arreglar esto». Me senté en lágrimas. Luego Daniel comenzó a hablar. Era obvio que le costaba hacerlo, pero lo hizo de todos modos. «Está bien, Jeffrey», me dijo con una voz muy baja. «Nada de esto es tu culpa, no tú. Asegúrate de salir de aquí. Eres mi hermano, hombre, y te quiero». El silencio lo siguió. Dejó de moverse. Podía ver su sangre por todo su cuerpo y comencé a llamarlo por su nombre. No quería creerlo, pero sabía que estaba muerto. Mientras lloraba, comencé a tirar más fuerte de mis ataduras hasta que sentí que mi muñeca se rompía. El dolor era inimaginable, pero estaba libre. Caminé hacia el cuerpo de Daniel y comencé a sollozar. Vi la tubería de metal en el suelo y la recogí. Comencé a escuchar pasos, así que esperé al pie de las escaleras. «Ya volví, chicos», lo escuché decir. «Espero que la carne ya se haya desangrado». Y sin dudarlo, lo golpeé fuerte en la cara,
y cayó al suelo. Noté que aún respiraba, y aunque estaba inconsciente, quería matarlo con todas mis fuerzas. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que ya había arruinado mi vida matando a mi mejor amigo. Matarlo solo arruinaría aún más mi vida. Así que, en lugar de golpearlo hasta la muerte, subí las escaleras para llamar a la policía. Después de eso, bajé de nuevo al sótano. Caminé hacia el cuerpo de Daniel y lloré desconsoladamente. Las semanas que siguieron parecían pasar en un borrón rápido. La policía me llamó para interrogarme y les conté todo lo que sabía. Me dijeron que tuve suerte de estar vivo, porque de las 30 víctimas que encontraron, ninguna había escapado de Fran. También me dijeron que él estaba llevando a cabo un canal de transmisión secreto para sus suscriptores premium en la web profunda, lo que explica por qué nos estaba filmando. Encontraron más de 1000 usuarios, lo cual me alarmó porque significaba que había 1000 personas tan enfermas como Fran. Las familias de las víctimas fueron informadas y todas exigieron justicia, pero Francisco se declaró loco, por lo que fue llevado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Los padres de Daniel estaban destrozados por esto, y escuché que las familias de las otras víctimas estaban apelando el caso para que recibiera una sentencia de cadena perpetua, o incluso la pena de muerte. Esperaba que lo lograran, porque ese hombre realmente merecía morir a manos de la justicia. Enterramos a Daniel esa semana y dije mi último adiós a mi mejor amigo. Han pasado 5 años desde este incidente, y en lugar de dejar que me derrumbara mentalmente, seguí adelante con mi vida. Ahora estoy casado y tengo una hija de 2 años. Todavía voy a terapia regularmente, pero realmente no me ayuda, porque cada vez que cierro los ojos, me encuentro de vuelta en ese lugar. Y aunque no como carne, a veces siento una irresistible necesidad de hacerlo. A veces me encuentro mirando a mi hija pequeña, babeando y preguntándome a qué sabrá. A veces también miro a mi esposa de la misma manera. Regularmente tengo pensamientos de cortarme el brazo y cocinarlo solo para obtener ese sabor, pero uso toda la fuerza de mi cuerpo para superar esos pensamientos mórbidos, porque amo a mi familia. No importa lo difícil que sea, seguiré adelante. Francisco Johansen pudo haber sido un enfermo depravado, pero no mintió cuando dijo: una vez que pruebas algo divino, no hay vuelta atrás. Mi nombre es Nathan. Tengo 26 años y amo el Internet. Es vasto, casi tan grande como el mundo real. En Internet la gente trabaja, juega, se entretiene, estudia, obtiene información, expresa sus opiniones, compra y vende, y hace tantas otras cosas que también se hacen en el mundo tangible, a veces incluso creando eventos significativos en lo que, de manera sesgada, llamamos realidad. Sin embargo, como cualquier espacio grande y complejo, el Internet tiene sus callejones oscuros, sus pasajes prohibidos. Me refiero a la Deep Web. Esta es la cara oculta de Internet, el enorme iceberg del cual apenas conocemos la punta que emerge por encima de las aguas. La mayoría de la gente no es consciente de ello, pero la Deep Web representa alrededor del 90% de la información en el ciberespacio. Desde que supe que la Deep Web existía, quise conocerla y sumergirme en sus turbias aguas. Tenía mis miedos, pero mi curiosidad era mucho más grande, y después de un tiempo de pensarlo decidí al menos echar un pequeño vistazo. Comencé entrando directamente al nivel 3. Aquí es donde comienza lo prohibido en las páginas oficiales, páginas cuyos caracteres están desordenados aleatoriamente, páginas que no se pueden mostrar en los motores de búsqueda y que no puedes ver incluso si copias el enlace completo y lo pegas en la barra de direcciones. En este nivel, hay cosas extrañas, inquietantes o simplemente inútiles. Webs abandonadas desde hace más de 13 años. Materiales que por derechos de autor no se encuentran en la web oficial o que se encontraban pero ya no están. Mercados de armas, drogas, instrucciones sobre cómo hacer bombas y otras cosas que se prestan a lo ilegal. Y videos y fotos de asesinatos. Ya se decía que en el nivel anterior había material gore sólido, pero aquí hay asesinatos en vivo, asesinos e incluso comercio de órganos humanos. Conforme pasaban las horas empecé a aburrirme y avancé al siguiente nivel. Si en la historia anterior había cosas comprometedoras para los gobiernos, en este nivel hay secretos militares en su estado más macabro e inhumano. Aquí sabrás qué misiles están escondiendo los países, qué armas cibernéticas están ocultas y quién tiene las armas biológicas más letales, cosas así.
Entré por curiosidad a uno de los famosos videos de Red Room y vi cómo asesinaban a un joven de no más de 20 años. El chico estaba suplicando por piedad con todas sus fuerzas. Les decía que tenía una familia esperándolo, que nunca le había hecho mal a nadie. Antes de matarlo enviaron una encuesta a los espectadores preguntándoles si debían dejarlo vivir, a lo que yo voté que sí. Desafortunadamente el resto de los espectadores no estuvo de acuerdo conmigo, así que el hombre avanzó nuevamente y abrió el cuello del joven con un movimiento preciso y rápido. La cámara hizo zoom en su mirada mientras intentaba inútilmente cubrir su herida inclinando el cuello. Así como comenzó, el espectáculo terminó. Se apagaron las luces mientras algunos hombres entraban a limpiar para preparar el siguiente espectáculo. Sentí ganas de vomitar y decidí salir lo más rápido posible. Quería avanzar al siguiente nivel, donde ya no habría más asesinatos, solo secretos de Estado e información que la gente nunca conocería. Me tomó mucho tiempo entrar, pero cuando finalmente lo logré, entendí por qué todos se quedaban en los niveles inferiores. Tan pronto como inicié sesión, mi PC se reinició sola, sin que apareciera nada raro en la pantalla ni se fuera la electricidad. Cuando el proceso de reinicio finalmente terminó, vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio solo había un archivo de notas colocado justo en el centro de la pantalla, como para que lo notara. Lo abrí, y el mensaje era breve, directo y algo amenazante. No lo hagas de nuevo. Me asusté tanto que no entré a la Deep Web durante varios días. En ese tiempo reinstalé algunas cosas de una copia de seguridad que tenía de mis datos. Pensé que eso era lo peor, que perder todos mis datos era el mayor castigo que podía sufrir. Me equivoqué. Unos días después mi curiosidad me venció y entré nuevamente en Tor. Ingresé al primer foro de la Deep Web que pude encontrar. Por supuesto, ni siquiera estaba en un nivel avanzado todavía, pero mi PC se reinició sola y los datos se borraron de nuevo, aunque esta vez no había ningún mensaje en el escritorio. Estaba vetado de la Deep Web desde mi computadora para siempre. 20 minutos después del reinicio y el formateo, lo supe. Sonó el timbre. Pregunté quién era desde el telefonillo de la puerta, pero nadie contestó. Luego bajé hasta la puerta principal del edificio, pero no había nadie, solo un sobre esperándome justo debajo de la puerta. No tenía remitente, destinatario, ni nada escrito, aunque presentí que era para mí. Subí nuevamente a mi apartamento. Entré a mi habitación y solo allí abrí el sobre una vez que estuve sentado en mi alfombra roja. Nathan, esto no es un juego. No lo hagas de nuevo, no nos hagas ir tras de ti. Mientras lo leía, mis manos empezaron a temblar y las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Quienquiera que fueran sabían quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo. Para colmo, junto al mensaje había una foto mía tomada con mi webcam. Junto a ella, fotos de mi familia, mis amigos, incluso de mi pequeña hermana, que todavía estaba en el jardín de infancia. En un acto de desesperación, agarré el teléfono y marqué el número de la policía. No tenía idea de qué decirles cuando contestaran. En el fondo, sabía que no había nada que pudieran hacer. Pero antes de responder, vi a través del reflejo de la computadora a un hombre encapuchado con el rostro cubierto que venía directamente hacia mí. Cuando me giré para defenderme, ya era demasiado tarde. El hombre agarró mi cabeza y comenzó a golpearla contra mi teclado. Mientras lo hacía, escuché su voz distorsionada por un dispositivo diciéndome: «Te dije que esto no es un juego». Todavía estaba mareado y pensé en reunir todas mis fuerzas para escapar, pero de repente sentí un pinchazo frío en mi brazo. Unos segundos después comencé a sentir mucho sueño, y rindiéndome a lo que sea que me hubieran inyectado, cerré los ojos. Cuando desperté, mi casa estaba en perfectas condiciones, pero algo andaba mal con la computadora. No encendía. Después de revisar, noté que faltaban el disco duro, la tarjeta de video, el procesador y la RAM. El hombre que me había visitado se había llevado los componentes más caros y la había dejado inservible, pero en ese momento no me importaba. Estaba tan aterrorizado esa semana que pedí en el trabajo que me transfirieran a otra ciudad. Nunca volví a entrar en la Deep Web, y no creo que lo vuelva a intentar. No importa dónde esté en el mundo. El destino fue cruel conmigo, pero al recordar cómo estuve a merced de este hombre dormido, me hace pensar que, a pesar de todo, tengo suerte de estar vivo. No sé cómo empezar esto, y ni siquiera sé si debería contarlo.
Pero hay cosas que te quedan grabadas para siempre, y esta es una de ellas. Pasaron muchos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, como un mal sueño que se repite una y otra vez y no te deja en paz. Lo que pasó con mi prima es algo que no debería haber ocurrido, y hasta hoy, cada vez que pienso en todo lo que hizo, no puedo evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Si no fuera por esa maldita página de la Deep Web, si no fuera por esas promesas vacías, quizás todavía la tendría conmigo. Mi prima y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos, inseparables, y siempre supe que ella era una de esas personas que vivían con una sombra sobre sus hombros. Desde chica fue insegura con su cuerpo, siempre sintiéndose insuficiente, siempre comparándose con otras chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, pero nunca lo vio así. Para ella todo se trataba de encajar en un molde que parecía imposible. Pasaba horas frente al espejo, criticándose, buscando defectos que nadie más veía. Yo la veía destruirse poco a poco, atrapada en una batalla contra sí misma que nunca parecía tener fin. La cosa empeoró en la adolescencia. Los comentarios crueles y las burlas se volvieron algo cotidiano. No importa cuánto intentara cambiar, nunca era suficiente. Probó todas las dietas, se apuntó al gimnasio, siguió cada rutina que encontró en internet, pero siempre volvía al mismo punto. Su autoestima estaba hecha a pedazos, y aunque intentaba ocultarlo, todos sabíamos que sufría. Recuerdo que una vez me dijo que daría lo que fuera por verse diferente, que si pudiera cambiar su cuerpo por completo lo haría sin dudarlo. Nunca imaginé que esas palabras se convertirían en realidad de una manera tan oscura. Todo empezó una noche, una de esas en las que no tenés nada que hacer y terminas perdiendo el tiempo en internet. Mi prima y sus amigos se metieron a la Deep Web. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes como una forma de buscar cosas raras y asustarse un poco entre ellos. Para ellos era un juego algo prohibido y emocionante que no tenía consecuencias reales. Navegaban por páginas llenas de contenido perturbador, videos extraños, teorías conspirativas, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Era como jugar con fuego. Esa noche encontraron algo diferente, un anuncio que prometía cambiar sus vidas, o al menos eso pensaron. Ofrecían cirugías estéticas totalmente gratis para convertirte en la chica ideal. Lo decían así, sin rodeos, como si fuera la cosa más normal del mundo. Las palabras exactas no las recuerdo, pero era algo así como, transforma tu cuerpo, sé la versión perfecta de vos misma, todo sin costo. Según explicaba el anuncio, el procedimiento implicaba quitar grasa, modelar caderas y otras partes del cuerpo para lograr una figura ideal. La justificación de que fuera gratis era que, supuestamente, el material extraído se vendía en la misma web. Mi prima y sus amigos se rieron al principio. Parecía un chiste, algo demasiado bueno para ser verdad. Pero mientras ellos se reían, mi prima se quedó pensando. Para ella, aquello no era una broma. Era la respuesta a todos sus problemas, la oportunidad de cambiar todo lo que odiaba de sí misma. Lo que para los demás era solo una estupidez más de internet, para ella era un sueño hecho realidad. Y no podía sacarse esa idea de la cabeza. Intenté hablar con ella. Le dije que no tenía sentido, que nadie regala nada y menos algo tan serio como una cirugía. Le advertí que era peligroso, que había muchas cosas raras en la Deep Web y que no podía confiar en un anuncio anónimo. Pero no me escuchó. Estaba tan obsesionada con la idea de verse diferente, tan cansada de odiar su propio reflejo, que no le importaron los riesgos. Para ella, esto era su última oportunidad. Las semanas pasaron y mi prima siguió investigando, cada vez más metida en esa web. Leía foros, buscaba reseñas de otras chicas que supuestamente se habían operado allí, y todas decían lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con los resultados. No me costó nada y cambié mi vida. Pero claro, esos comentarios también eran anónimos, y quién sabe si siquiera eran reales. No importaba cuántas dudas intentara sembrar en su mente, ella ya había decidido que iba a hacerlo. El día que le confirmaron su turno, lo celebró como si hubiera ganado un premio. Me mostró el mensaje con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años, una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que algo malo iba a pasar, pero ya no podía detenerla. Le habían dado una fecha, una hora,
y una ubicación precisa en una carretera a 90 kilómetros de donde vivíamos. Tenía que ir sola a esperar allí, y una camioneta la recogería para llevarla a la clínica donde la operarían. Le supliqué que no fuera, que no se subiera a esa camioneta, pero me dijo que no entendía, que era su vida y su decisión, y que ya estaba todo planeado. Le pregunté si quería que la acompañara, pero me rechazó con un gesto tajante. Tenía que ir sola, me repitió. Esa era una de las condiciones. Me quedé viéndola mientras se subía a un coche y se alejaba por esa carretera polvorienta. Fue la última vez que vi a mi prima tal como era. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, y aún hoy puedo ver su figura desvaneciéndose en la distancia, mientras yo me quedaba ahí impotente. La semana que siguió fue una tortura. No sabíamos nada de ella. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, y cada día que pasaba sin noticias hacía crecer la ansiedad y el miedo. Mis tíos estaban desesperados, pero ella les había dicho que se iba de viaje con unas amigas, y aunque no les gustaba la idea, no pensaron que algo así podría suceder. Para cuando finalmente regresó, después de 7 días de silencio, no era la misma persona. Vi a mi prima bajar de ese coche y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. No era solo que estuviera más delgada, estaba pálida, con los ojos hundidos, y su cuerpo parecía frágil, casi a punto de romperse. Parecía una versión distorsionada de sí misma, como si alguien la hubiera reconstruido mal, dejando fuera todas las partes que la hacían ella. Sus piernas eran tan finas que parecían no poder sostenerla. Sus caderas estaban hundidas y su abdomen, que supuestamente iba a ser perfecto, tenía una forma extraña, con bultos y cicatrices que se asomaban bajo la ropa. Lo más perturbador era su rostro. Su cara, que siempre había sido redonda y llena de vida, estaba ahora hundida y demacrada. Sus pómulos sobresalían de una manera antinatural. Sus labios estaban hinchados y desproporcionados, y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos, ahora parecían 2 pozos vacíos, sin vida. No podía creer que fuera ella. Se veía como una sombra de lo que había sido, un monstruo salido de una pesadilla, y cada vez que la miraba sentía un dolor en el pecho que no podía describir. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía cambiaba de tema rápidamente. Decía que todo había salido perfecto, que se sentía genial, pero yo sabía que mentía. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le doliera. La escuché llorar más de una vez en su habitación, pero cuando le preguntaba me decía que estaba cansada, que era normal sentirse así después de una cirugía, pero no había nada normal en lo que veía. Cada día estaba más débil, más distante, y cada vez que se miraba en el espejo su sonrisa parecía más forzada, más desesperada. Los detalles de lo que sucedió durante esa semana fueron confusos. Me contó que la camioneta la recogió en el lugar acordado, y que las ventanas estaban tapadas para que no pudiera ver hacia dónde la llevaban. Cuando llegaron, dijo que la bajaron en lo que parecía un hospital, pero no podía recordar nada con claridad. Los quirófanos eran fríos y sucios, y aunque decía que todo salió bien, yo sabía que no era así. Lo que le hicieron la destrozó por completo. Los días pasaban y la situación solo empeoraba. Mi prima se había convertido en una sombra de sí misma, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Parecía un espectro que deambulaba por la casa, perdida, como si no supiera cómo encajar en su propio cuerpo. La familia trataba de entender lo que estaba pasando, pero ella no hablaba. Solo decía que estaba bien, que todo era parte del proceso de recuperación, pero todos sabíamos que no era así. Las noches se volvieron un infierno. La escuchaba llorar en su cuarto. Sus sollozos se filtraban por las paredes y se metían en mi cabeza. No eran llantos normales, eran desgarradores, llenos de una tristeza que me partía el alma. Quería entrar, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras no tendrían ningún efecto. No podía reconocerla, y lo peor es que creo que ella tampoco se reconocía. Sus amigos comenzaron a alejarse. Al principio, cuando volvió, todos intentaron apoyarla, pero su transformación los asustaba. No sabían cómo tratarla, cómo hablarle, y poco a poco dejaron de visitarla. Se quedó sola, aislada, atrapada en una prisión que ella misma había creado al buscar esa perfección que siempre había anhelado. Verla así era una tortura.
Parecía que todo su esfuerzo por cambiarla había llevado a un lugar mucho peor. Con el tiempo su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Primero fueron pequeños resfriados que no se iban, luego infecciones que la dejaban en cama durante días. Su cuerpo no respondía, como si se estuviera rindiendo. Sus defensas estaban por el suelo, y cada pequeño problema de salud se convertía en una batalla que no podía ganar. Mi prima, la misma que había soñado con un cuerpo perfecto y una nueva vida, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Las visitas al médico se hicieron constantes, pero nadie podía entender exactamente qué estaba mal. Los análisis mostraban niveles bajos en todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Los doctores no encontraban una causa clara, y mi prima, en su negación, nunca mencionó lo que le habían hecho en ese lugar oscuro. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral, y nosotros, su familia, estábamos impotentes, sin saber cómo ayudarla. Recuerdo un día en particular, una tarde lluviosa que nunca se me va a olvidar. Mi prima estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana y su reflejo era una imagen devastadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se tocaba el rostro, como si buscara algo que ya no estaba ahí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que la respuesta no sería honesta. «Estoy bien», me dijo con un hilo de voz, sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba, y su mano, delgada y frágil, temblaba aún más. Intenté consolarla, pero cada palabra sonaba vacía, sin fuerza. No sabía cómo llegar a ella, cómo atravesar esa barrera de dolor que la envolvía. La verdad es que no sabía qué decirle. Verla así, tan derrotada, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fue en ese momento que me contó lo poco que recordaba. Me dijo que, en aquel lugar, todo había sido rápido y casi mecánico. Los médicos no le hablaron, no le explicaron nada. La sedaron y la llevaron a un quirófano sucio, con luces parpadeantes y un frío que le calaba los huesos. Recordaba partes, fragmentos desordenados de lo que le hicieron, pero no podía reconstruirlo todo. Solo recordaba que despertó en una cama dura, con dolor en todo el cuerpo y con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta sin más. No podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre esos procedimientos. Esa grasa, esas partes del cuerpo que le quitaron, probablemente no se vendieron de manera legal. ¿Quién sabe qué hicieron con ellas? La idea de que esos restos podrían estar en manos de algún psicópata o peor, se me hacía insoportable. Cada vez que pensaba en eso sentía que me faltaba el aire. No podía quitármelo de la cabeza. Era como si ella hubiera entregado partes de sí misma a algo monstruoso y enfermo. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mejoraba. Mi prima estaba cada vez más débil, y los médicos no sabían qué más hacer. Se probaban tratamientos, se cambiaban medicamentos, pero nada parecía funcionar. Ella seguía empeorando, como si su cuerpo estuviera marchitándose lentamente. Cada vez que la visitaba la encontraba más apagada, más desconectada de la realidad. Había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama, y yo sabía que la culpa de lo que había hecho la estaba consumiendo. Un día, 2 años después de todo esto, mi prima no se despertó. Se fue en silencio, sola en su habitación, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Su cuerpo no aguantó más, y simplemente dejó de funcionar. Fue un golpe duro, pero en el fondo sabíamos que su salud estaba en picada desde hacía mucho tiempo. Nos dijeron que había sido una combinación de múltiples fallos orgánicos, una acumulación de problemas que su cuerpo ya no pudo soportar. El funeral fue devastador. Ver a mi tía y a mi tío llorar junto a su ataúd, preguntándose qué habían hecho mal, fue algo que nunca podré olvidar. Nadie sabía la verdad completa, y yo tampoco tuve el valor de contarles todo. No podían saberlo, no podían entender que todo esto había empezado con un anuncio en la parte más oscura de Internet. Me quedé en silencio, cargando con la culpa de no haber hecho más para detenerla. Cada día me persigue la misma imagen, mi prima subiendo a esa camioneta, tan ilusionada por cambiar su vida. Nunca supo lo que realmente estaba haciendo, y yo nunca podré perdonarme por no haberla protegido de eso. Cuando miro atrás, solo puedo pensar en lo estúpido que fue todo.
en cómo su vida se fue apagando lentamente por culpa de una promesa vacía, hecha por gente sin escrúpulos que solo quería aprovecharse de sus inseguridades. Las cirugías estéticas pueden parecer una solución fácil, pero hay que pensarlo bien y hacerlo solo en lugares seguros, con profesionales de verdad. Mi prima fue víctima de su propia desesperación, de su necesidad de ser alguien que no era. Y aunque ya no esté aquí, su historia es un recordatorio doloroso de lo que puede pasar cuando caemos en las manos equivocadas. Nunca sabré qué fue exactamente lo que le hicieron o qué pasó con los restos que le extrajeron. Pero sí sé que esa búsqueda de perfección fue lo que la destruyó. Esta es una historia que nunca debería haber sido contada, porque nunca debería haber ocurrido. Y aunque me duela hablar de ello, espero que sirva de advertencia para los que piensan que todo vale la pena por cambiar su apariencia. A veces el precio es mucho más alto de lo que imaginamos.